docentes, compañeros estudiantes y personas en general que me visualizan a través de esta plataforma virtual. Mi nombre es Glenda Magalito Jlares, curso el grado de sexto perito contador en la Escuela Particular Mixta Joyabateca de Ciencias Comerciales. En esta ocasión tengo el agrado de presentar mi primera exposición de práctica supervisada. Los temas a disertar son los siguientes: los principios básicos de la contabilidad, fundamentos legales para operar la contabilidad, depreciaciones directas e indirectas, marco conceptual de las normas internacionales financieras. Bien, empezaré explicando los principios básicos de la contabilidad. Hoy en día es una necesidad conocer los principios de contabilidad. Este conocimiento contribuye al desarrollo eficaz de la habilidad humana para procurar su sustento a la comprensión de las actividades económicas del mundo mercantil. Y por último, el logro de una máxima competencia en el manejo de los propios asuntos comerciales. Estos tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las informaciones en los estados financieros, que son las siguientes. Principio de equidad. Es una guía de orientación en el sentido de lo ético y justo para la evolución contable de los hechos que contribuyen al objetivo de la contabilidad, y se refiere que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa. Principio de ente. El principio de ente o entidad establece el asunto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerando como un tercero. El principio de bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales, que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. Principio de moneda de cuenta. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona. Principio de la empresa en marcha. Se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y protección futura. Este principio, conocido también como continuidad de la empresa, se basa en la presunción de que la empresa continuará su operación por un tiempo definido y no será liquidado en un futuro previsible. Principio de evaluación de costos. Constituye el criterio principal y básico de la evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación. Principios de ejercicio. Significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo, a efecto de medir los resultados de la gestión y establecer la situación financiera del ente y cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas. Principio de vengado. En la aplicación del principio de vengado se registran los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento de soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte. Principio de objetividad. Los cambios en los activos pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto debe reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda. Y por último, el principio de la realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina
queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y que se haya ponderando fundamentalmente todos los riesgos. El siguiente tema es sobre los fundamentos legales para operar la contabilidad. Según el artículo del 1 al 6 del Código de Comercio, la contabilidad y registros indispensables en el artículo 368, que los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada. Idioma español y moneda nacional, artículo 369. Los libros y los registros deben operarse en español y las cuentas en moneda nacional. Sanciones, artículo 370. La infracción de los impuestos, el artículo anterior, lo mismo que a lo denominado en el artículo 368 de este código. Formas de operar, artículo 371. Operar su contabilidad por sí mismo o por personas mediante un contador en el lugar donde tenga su domicilio la empresa o en donde tenga su domicilio fiscal. Autorización de libros no registros, artículo 372, de los libros de inventario y de primera entrada o diario, el mayor y centralizador y del estado financiero deberán ser autorizados por el registro mercantil. Operaciones, errores u omisiones, artículo 373. Los comerciantes deben llevar su propia contabilidad en orden cronológica, sin espacio en blanco, interpolaciones. Los libros no deben presentar señales de haber sido alterados. Balance general y estados de pérdidas y ganancias, artículo 374. El comerciante deberá establecer tanto al inicio sus operaciones como por lo menos una vez al año la situación financiera de su empresa a través del balance general y el de estados de pérdidas y ganancias, que deberán ser firmados por el comerciante y el contador. Prohibición de llevar más de una contabilidad, artículo 375. Es prohibido llevar más de una contabilidad para la misma empresa. La infracción de esta prohibición causa de que ninguna de las contabilidades haga pruebas sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar. Conservación de libros de registro, artículo 376. Los comerciantes y sus herederos o sucesores conservarán los libros o registros del giro en general de su empresa por el tiempo que éste dure y hasta la liquidación de todos sus negocios. Estados financieros, artículo 377. El libro o registro de estados financieros contendrá el balance general de apertura, los estados de pérdidas y ganancias o cualquier otro estado. Y por último, la publicación de balances en su artículo 380. Toda sociedad mercantil y las sociedades extranjeras autorizadas para operar en República deben publicar su balance general en el diario oficial al cierre de las operaciones de cada ejercicio contable, llenando para el efecto los requisitos que establecen otras leyes. Estos son los fundamentos legales para poder operar la contabilidad. Y el tercer tema es de las depreciaciones directas e indirectas. Las depreciaciones directas son aquellas que se hacen directamente a la cantidad que viene en saldos aplicándolo su porcentaje legal. Y las depreciaciones indirectas son aquellas que llevan varios procedimientos para determinar la cantidad que va en la cuenta del ajuste. El imponente de las depreciaciones correspondiente a un periodo se carga a los resultados netos directa o indirectamente. Activos depreciables son aquellas que se espera utilizar durante más de un periodo contable. Tiene una vida útil limitada. Se poseen para ser aplicados en la producción o en suministro de bienes y servicios por parte de la empresa
o bien para ser arrendados o para cometidos administrativos. Y el último tema es sobre el marco conceptual de las normas internacionales financieras. Las normas internacionales de contabilidad se basan en el denominado marco conceptual para la elaboración de los estados financieros, en el que se detallan los objetivos y los elementos informativos que deben regir la información contable. Dicho marco tiene valor normativo, pero permite a que a partir de se pueden elaborar normas concretas. Es decir, en marco conceptual encontramos los conocimientos necesarios para elaborar y presentar la información financiera empresarial que va a ser utilizada por los usuarios externos. En él no se aplican cuestiones concretas ni se establecen reglas de la aplicación general, sino fundamentos contables básicos en el marco conceptual. No es una norma internacional de contabilidad, por lo que en su desarrollo no podemos encontrar reglas concretas. Muchas gracias, esto ha sido mi primera exposición.